Escuchas Arabia Watch, podcast del diario independiente especializado en Oriente Medio en español. El gobierno militar de Chad y los grupos de la oposición firman un acuerdo de paz en Qatar. El gobierno militar de Chad ha firmado un acuerdo de paz con más de 40 grupos de la oposición para iniciar un diálogo de reconciliación nacional, pero el principal grupo rebelde del país centroafricano se ha negado a participar. Según el acuerdo, firmado el lunes en la capital catarí, Doha, las conversaciones destinadas a allanar el camino para unas elecciones presidenciales comenzarán el 20 de agosto. Desde marzo, Qatar ha estado mediando entre los grupos de la oposición y el gobierno militar de Mahamat Idris Deby Itno, un general que tomó el poder tras la muerte de su padre en una batalla con los rebeldes el año pasado. Pero el Frente para el Cambio y la Concordia en Chad, FACT, el principal grupo rebelde, dijo que no firmaría el acuerdo a pesar de los esfuerzos de última hora de los mediadores de Qatar. En un comunicado emitido en Doha antes de la firma del acuerdo, el FACT dijo que rechaza el acuerdo que se presentará a los signatarios el lunes. Añadió que los participantes en el diálogo nacional no recibirían un trato igualitario y exigió la creación de un nuevo comité para organizar las conversaciones, así como la liberación de los presos rebeldes en las cárceles gubernamentales. No obstante, las FACT siguen estando disponibles para el diálogo en cualquier momento y lugar, añade el comunicado del grupo, que se calcula que cuenta con entre 1.500 y 2.000 combatientes. Los combatientes de las FACT dirigieron la ofensiva rebelde en la que murió el padre de Deby, Idris Deby Itno, que había sido presidente durante 30 años. Chad ha tenido poca estabilidad desde su independencia en 1960, y las próximas conversaciones están siendo muy observadas, ya que el país es visto como un aliado clave en los esfuerzos internacionales para contrarrestar los grupos armados que luchan en la región. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar declaró que las conversaciones que se celebrarán en la capital de Chad, Yamena, buscarán la reconciliación nacional inclusiva. Unos 42 de los 47 grupos representados en las conversaciones de Doha firmarán el acuerdo, según las autoridades. El acuerdo de Doha compromete a los firmantes a un alto el fuego durante las conversaciones de Yamena. El gobierno militar también ha garantizado la seguridad de los líderes rebeldes que asistan a las conversaciones. Qatar quería que el líder de las FACT, Mahamat Mahdi Ali, abandonara su campamento en el desierto de Libia para asistir a la firma. Pero el FACT y otros grupos dicen que las garantías no eran lo suficientemente fuertes. También han exigido que Deby se comprometa por adelantado a no presentarse a ninguna elección. Deby, de 38 años, prometió elecciones en 18 meses cuando tomó el poder en abril del año pasado. Pero su administración militar se ha reservado el poder de prolongar su gobierno de transición durante 18 meses. Sin embargo, Deby se enfrenta a la presión de Francia, la Unión Europea y la Unión Africana para que cumpla el plazo de octubre. Conseguir que tantos grupos firmen el acuerdo es una buena plataforma de lanzamiento para el diálogo nacional, pero tendrá dificultades sin conjuntos como el FACT, dijo a la agencia de noticias AFP el jefe de un grupo político que ha aceptado firmar el acuerdo. El gobierno chadiano ha dicho que más de 1.300 representantes de grupos rebeldes, sociedad civil, sindicatos, partidos políticos y funcionarios del gobierno asistirán a las conversaciones de Yamena. Escuchas Arabia Watch, podcast del diario independiente especializado en Oriente Medio en español.